Beowulf es un poema épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo, en verso aliterativo, algo muy común en la poesía del inglés antiguo, así como en otros idiomas como el alto alemán antiguo, el sajón antiguo y el nórdico antiguo. Se estima que fue escrito en el siglo VIII después de Cristo, lo que lo convertiría en uno de los poemas anglosajones más antiguos de la historia. Consta de 4 cantos y narra la historia del héroe legendario Beowulf y sus aventuras en varias partes de Escandinavia. Así que en este video voy a traerte un resumen y análisis de este poema didáctico que fue bastante popular durante la época de los vikingos y nórdicos de la Edad Media. Así que ahora, comenzamos. Nos ubicamos en Dinamarca, concretamente en la isla de Sendalia, donde en las costas de la isla había un niño tirado, traído por las aguas sobre un escudo que había sido rellenado con paja, como si fuera una especie de cuna. Allí creció el muchacho, que con el tiempo llegó a ser un valiente guerrero, tan poderoso, que fundó un reino que no tardó en superar en prosperidad y grandeza a todos los países del norte. Como la gente no tenía ni idea de cómo se llamaba este hombre, ni de dónde venía, lo llamaron Seaf, que después de un largo reinado tan próspero como glorioso, este murió, pero no le cedió el mando a su hijo, sino que le siguió su nieto Ealhden, quien había sido enviado por los dioses para continuar la obra de su abuelo, gobernando con mano firme el país. Cuando falleció este rey, le sucedió su hijo Hrothgar, el cual, acompañado de multitud de sus valientes guerreros, asentó su corte en el país danés. Ordenó a construir un palacio soberbio, con resplandecientes almenas y una hermosa sala, ricamente adornada, como no se había visto nada igual en el mundo. A este castillo se le llamó Heorot, desafiando las tempestades con la cornamenta de sus almenas, no temiendo ni siquiera los incendios. Como todos los días, Hrothgar bajó de su habitación al amanecer para reunirse en la sala principal de su castillo con sus invitados. Mientras desayunaba, Ulfgar, uno de sus heraldos, le había comentado que uno de sus guerreros había desaparecido. Esto pone muy nervioso a Hrothgar, por lo que consultó con Sker, el mejor de sus caballeros, pero él tampoco sabía los motivos de la fuga. Con el pasar de los días, la historia se repetía una y otra vez. Los guerreros de Hrothgar desaparecían sin dejar rastros, sobre todo cuando la nieve era cubierta por el negro de las sombras. Un día, el rey de los daneses comenzaba a escuchar relatos que circundaban en su reino. La gente del pueblo aseguraba que existían 2 grandes espíritus, seres malignos que siempre rondaban en torno a una ciénaga, lo que pone todavía más nervioso a Hrothgar. Una noche, los caballeros cerraron las puertas y ventanas del palacio para que el frío no entrara en la sala y se acomodaron sobre las mantas para dormir. Sin embargo, una criatura aterradora entró en el palacio y comenzó a hacer un caos en el castillo. Los gritos de las personas se intensificaron al ver a la criatura, pero al final logró escapar cargando 15 hombres que había asesinado para llevarlos a su ciénaga. Al amanecer, el palacio estaba envuelto en llanto. 15 hombres habían sido capturados por la criatura. Hrothgar supo lo que había pasado apenas escuchó el primer lamento. Todo su reino era una tragedia. La gente del pueblo le llamó a la criatura Grendel. Esta criatura era un antiguo descendiente de Caín, que aborrecía a todo ser que no fuera como él, por lo que comenzaría todas las noches a atacar el castillo para devorar a los guerreros de Hrothgar y llenar de pánico a la gente. Y así sería durante los próximos 12 años, que el monstruo entraba a comerse a las personas del castillo. La historia de Grendel se comienza a hacer más famosa entre los daneses, que incluso llegó a oídos de extranjeros, los gautas, quienes eran aliados de los daneses. Uno de los primeros en enterarse de esta historia sería Beowulf, quien decidió viajar a Dinamarca con el permiso del rey Hygelac para acabar con Grendel. Este le concedió 15 guerreros para acompañar a Beowulf. Después de un día de viaje, los gautas llegaron a las costas de Dinamarca, donde los recibió un vigía danés que custodiaba la costa. Beowulf le comenta que vino por aprobación del rey Hygelac para enfrentar al monstruo conocido como Grendel. Beowulf y sus guerreros son llevados ante el rey Hrothgar, donde son bien recibidos por este y su mujer. Los hombres de Beowulf le cuentan al rey que este posee la fuerza de 30 hombres y que al enterarse de la historia de Grendel, deseaba fehacientemente ir a derrotar a ese ogro. Sin embargo, uno de los guerreros de Hrothgar no confía en las habilidades de Beowulf. Los dos se insultan mutuamente y Beowulf al final termina contándole una historia que había tenido en el pasado. Resulta que había concursado con Breca en una competencia de natación. A mitad del recorrido les llegó una tormenta y fueron atacados por una bestia marina. Breca comenzaba a tener ventaja, mientras que Beowulf prefirió enfrentarse a las criaturas, matando a 9 de ellas, pero al final terminó perdiendo la competencia. Pese a eso, Beowulf aún así terminó enviando a Unfter, menospreciándolo bastante. En la primera noche de Heorot, Beowulf, intentando ponerse al nivel de Grendel, decide que lo enfrentará totalmente desnudo, ya que la criatura no posee ninguna armadura y espada, y hace como que duerme mientras espera la inevitable llegada de Grendel.
Cuando este aparece, comienza a asesinar a varios de sus hombres y comienza su enfrentamiento épico con Beowulf. Este lo ataca y empiezan a luchar, pero las espadas de los hombres de Beowulf no pueden penetrar la piel del monstruo. Al final, Beowulf consigue arrancarle el brazo derecho y el monstruo huye del palacio. Cuelgan el brazo como un trofeo y celebran la victoria de Beowulf. A la mañana siguiente, tras la muerte de Grendel, el palacio estaba rodeado por los daneses que acudían para enterarse de lo ocurrido. Casi ninguno de ellos había podido dormir a causa de los gritos. Mientras observaban la garra del ogro que colgaba del techo, se relataban unos a otros los detalles de la lucha. Muchos ciudadanos siguieron el rastro de la sangre de la criatura por el bosque, mientras que el rey Hrothgar le entrega a Beowulf como gratitud un estandarte dorado, una cota, un yelmo y una espada excelente. Una vez entrada la noche, Heorot vuelve a sufrir otro ataque, lo que pone a los ciudadanos bastante confundidos, puesto que Grendel ya había sido asesinado. La nueva criatura había llegado a acabar con todos, y antes de irse, atrapó a Sker, el varón que Hrothgar más estimaba, y escapó con él a su ciénaga. Por la mañana, los hombres miraban aterrados hacia el techo del palacio, sin poder creer lo que veían. La ogresa se había llevado la garra sangrienta de su hijo, por lo que el rey ordenó que Beowulf acudiera a su sala, y lo puso al tanto de lo que había sucedido. Resulta que no era un único monstruo que habitaba en esas ciénagas, sino que también estaba la madre de Grendel, quien fue la que causó la masacre de la noche como venganza, por lo que le hicieron a su hijo. Beowulf lo escuchaba tratando de imaginar aquel lugar y queda bastante sorprendido, pero sería enviado por Hrothgar a la ciénaga para asesinar a la madre de Grendel y vengar la muerte de sus compañeros. Cuando Beowulf y sus guerreros llegan al bosque, encuentran la cabeza de Sker y consiguen seguirle la pista hasta su guarida en las profundidades de un lago. El guerrero Unferth le regala a Beowulf su espada y Beowulf hace preparativos con Hrothgar en caso de que muera en la inminente batalla. Después Beowulf se arroja al agua y descubre una cueva en la que han estado viviendo Grendel y su madre. En la cueva, Beowulf se encuentra el cuerpo de Grendel, así como lo de los hombres que había matado él y su madre. Beowulf se encuentra con la madre de Grendel y tienen un combate épico. El guerrero alzó su espada y la lanzó sobre la cabeza de su enemiga, pero el golpe no logró dañarla. Sin embargo, estuvo dispuesto a valerse solo de sus manos. Beowulf estaba protegido contra los ataques de ella, gracias a su armadura, pero finalmente encuentra otra espada mágica en el fondo del lago y la usa para decapitar a la madre de Grendel. La hoja de esta nueva espada se deshace por la sangre aparentemente tóxica de los dos monstruos. Mientras Beowulf peleaba con la madre de Grendel, los demás soldados que estaban fuera del lago estaban perdiendo toda esperanza de que Beowulf lograra derrotar a la ogra. De pronto, se hizo silencio. Beowulf estaba entrando en la sala, alcanzó a oír las palabras de los daneses que perdieron esperanzas y se mostró como vencedor de la mayor criatura que ha aterrorizado a Dinamarca. Dejó la cabeza del ogro en medio de la sala, luego se inclinó ante el rey y le relató lo sucedido en la cueva. Como obsequio, le entregó el puño de la espada de los gigantes. Como recompensa por haber derrotado a Grendel y a su madre, Hrothgar cubre a Beowulf con regalos, incluida su espada ancestral, Naegling. Lo que viene después es un largo discurso de Hrothgar, urgiendo a Beowulf a que siga siendo humilde y generoso con sus caballeros. Básicamente, Hrothgar está patrocinando el comportamiento adecuado de un rey y caudillo competente. A la mañana siguiente, los gautas se dieron prisa, pues ansiaban partir. La vela se había alzado en el mástil, la madera del barco crujía, y por fin, los gautas se alejaron de Dinamarca, rumbo a las tierras lejanas del rey Hygelac, en Gautlandia. Después de eso, nunca más se supo que otros monstruos atacaran el Heorot. Los gautas fueron recibidos en sus tierras, con alegría y la gloria de Beowulf. Aumentó hasta el punto de que los gautas, que ya habían comunicado al héroe la triste noticia del fallecimiento, en su ausencia, del noble señor Hygelac, en su lucha contra los frisios, comprendieron que había de ser aquel quien le sucediera a este. Beowulf sucedió en el trono a su desdichado predecesor y gobernó a los gautas durante muchos años, alcanzando gran fama y completa felicidad, siendo honrado por todos. Habían pasado 50 inviernos desde que Beowulf se convirtió en el rey de los gautas. Cierto hombre que no era bien visto en la corte y que se esforzaba por hacerse agradable a su señor, le ofreció un día una copa de oro adornada con piedras maravillosas. Interrogado severamente acerca de la procedencia de la copa, acabó por confesar el robo. La había sustraído de una cueva en el bosque mientras el guardián dormía. Resulta que el guardián era un enorme dragón. Los guerreros que lo vieron instaban a su señora que se apoderase de todo el tesoro, pero a Beowulf no le importaban las riquezas, le repugnaba el robo y castigó al ladrón. Entretanto, la bestia había notado que el oro desaparecía y husmeando, terminó descubriendo que lo habían robado, por lo que el dragón, enfurecido,
comenzaría a levantarse a través de los campos y pueblos, esparciendo el terror y la muerte por doquier, sembrando la desolación de todos aquellos lugares por los que pasaba. Los súbditos acudían en el tropel a quejarse ante Beowulf para rogarle que los librase del monstruo. Al final de todo ese tiempo, Beowulf se ve obligado a enfrentarse al dragón enfurecido, con 12 hombres y con el ladrón como guía. Se dirigieron al lugar y cuando estuvieron cerca, Beowulf, quien ya se encontraba en avanzada edad, tenía el presentimiento de que sus días como guerrero estaban por terminar. Poco después se levantó para dirigirse con paso rápido al muro de piedra en el que se abría la cueva. De las profundidades de la caverna salió una nube de fuego, todo el monte pareció incendiarse. Beowulf sintió ardientes quemaduras, su pelo se chamuscó debajo del yelmo, quedó cegado por las llamas, pero Beowulf no se acercó por ello, sino que llamó con voz fuerte al enemigo, incitándolo a combatir. El dragón oyó la llamada y, envuelto en la nube de fuego, resoplando, salió de las profundidades de su guarida para golpear con sus gigantescos miembros anillados el escudo del héroe, el cual resistió a pie firme el ataque con el hacha en alto, preparado para herir, lanzando un golpe que el monstruo pudo esquivar, retrocediendo. Beowulf atacó de nuevo y el dragón echó llamas por la boca arrojándolas contra el escudo, hasta que se puso al rojo y se fundió, e incluso la misma coraza del héroe enrojeció hasta quemarle la piel. Pero Beowulf todavía pudo lanzar un golpe con el hacha, que se escurrió por encima de la pata escamosa del dragón, hiriéndole solo levemente. Esto obviamente irritó la furia de la bestia. Las llamas brotaron caudalosamente de sus fauces, chisparroteando las centellas. Mientras su aliento empoñosado hervía, el viejo guerrero titubeaba ya. Si su arma no le ayudaba, estaba perdido. De un salto se colocó junto a él el valiente Wiglaf, su escudero fiel, se quedaba para ayudarlo. Juntos, Wiglaf y Beowulf son los únicos que comienzan a pelear contra el dragón de una manera épica. El monstruo se había ensañado con la coraza de Beowulf y echó el aliento en el rostro de este. No protegido por el yelmo, ya medio fundido, se encontraba indefenso para el combate, por lo que recibe un último golpe del dragón que lo deja tirado sin esperanzas. Sin embargo, Beowulf había reunido un último esfuerzo, consiguió partir con su hacha la cabeza del dragón, que retrocediéndose bruscamente, cayó muerto casi al instante. Pero Beowulf se encontraba muy mal herido, por lo que Wiglaf se inclinó sobre su rey y buscó agua para rociar con ella la cara del héroe y lo despojó de sus armas. En medio de esto, Beowulf le ordena a Wiglaf que toma el tesoro del dragón y condena a los demás soldados por haber huido de la batalla. Wiglaf partió a cumplir con la última orden, fue amontonando las riquezas junto al lado donde yacía Beowulf. Este dice sus últimas palabras y su espíritu voló hacia el Valhalla. Los guerreros permanecían en silencio ante la muerte de Beowulf. Horas después, cavaron una fosa y sobre ella erigieron un tumulto muy alto y visible desde muy lejos, según los últimos deseos del rey. Y en 10 días acabaron la monumental obra. Junto a su cadáver enterraron el tesoro, cuando el dragón lo guardaba. Rodearon después, en procesión fúnebre, los 12 más nobles guerreros, a caballo, el monumento, entonando una canción en honor al monarca, alabando sus luchas contra héroes, monstruos y gigantes, como correspondía a una muerte tan heroica como la suya. Todos los pueblos supieron de lo sucedido, y todos lloraron la muerte del héroe Beowulf. Pues eso vendría a ser todo lo que relata Beowulf. Como es habitual, toca hablar sobre su historicidad, autoría y escritura de esta obra. Empezando por su historicidad, el poema nos da unas cuantas pistas sobre en qué época se ambienta. Al parecer, está ubicado entre los siglos 5 o 7 después de Cristo, en el sur de Escandinavia, en concreto, la isla de Sendalia. Aunque obviamente el poema contiene mucha mitología y eventos sobrenaturales, sorprendentemente también contiene personajes y hechos históricos. Por ejemplo, el rey Hygelac de Gautlandia se tiene evidencia histórica de que existió, ya que es mencionado por Gregorio de Tours, un obispo e historiador galorromano del siglo VI después de Cristo, y al igual que él, personajes como Hrothgar también se mencionan en otras leyendas y poemas escandinavos. Del mismo modo, acontecimientos como la batalla de Finnsbruck, la batalla en el lago helado de Banner y la ya mencionada incursión en Frisia de Hygelac también se mencionaron en otras fuentes. Y bueno, si muchos de estos personajes tienen cierta inspiración histórica, ¿qué pasa con el protagonista? Este personaje es el que menos consenso hay, si es una figura histórica o es puramente legendaria. Existen algunos académicos que sostienen que el autor de Beowulf se inventó su propio protagonista Gauta para contar la historia, mientras que otros estudiosos como Leonard Neidorff proponen que el personaje existió en una tradición oral antes de que se escribiese el poema. Sin embargo, debido a la falta de evidencias, el personaje es meramente legendario.
Ahora pasando al tema de la autoría y redacción, pues es de los libros más misteriosos, puesto que se desconoce el autor del poema y no se tiene un autor como hipótesis, y normalmente los historiadores modernos se refieren a él como el poeta de Beowulf. La fecha de la composición también se desconoce, ya que el manuscrito más antiguo del poema, que se conserva en la actualidad, es de finales del siglo X después de Cristo, pero el poema en sí puede ser mucho más antiguo, por lo que se ha argumentado que se pudo haber escrito en el siglo VII después de Cristo. El lugar donde se compuso fue en Inglaterra, pero no se sabe en qué parte. Algunos estudiosos lo sitúan en el reino de Anglia Oriental, basándose en la ambientación escandinava del poema. Pasando a la parte de la estructura del poema, este cuenta con 4 cantos y 3182 versos. Se nota bastante que el poema se escribió cuando el cristianismo estaba entrando en las tierras nórdicas. Sin embargo, existen hipótesis que plantean la posibilidad de que originalmente existiera un primer poema, hoy en día perdido, que fue escrito únicamente por escandinavos que no practicaban el cristianismo, y cuando el cristianismo tomó más fuerza en la región, el poema original de Beowulf sería cambiado por copistas cristianos que le añadieron cosas al poema. Aunque esta teoría tiene sus puntos débiles, ya que el poema aún contiene elementos nórdicos, como el Valhalla, y términos como dioses. Si tuviera que resumir Beowulf, diría que es de los poemas anglosajones más antiguos de los que se tiene registro, que relata una historia clásica de la Edad Media, sobre guerreros enfrentándose a monstruos y dragones, que aunque posee eventos históricos, casi todo el poema en su totalidad es legendario. Y bueno, hasta aquí ha llegado el resumen de análisis de Beowulf. ¿Qué otros libros así conoces? ¿Te gustaría que hiciera más resúmenes y análisis de estos libros de la mitología nórdica? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video, recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. Chao.